Vamos a dar comienzo a la novena reunión, sexta sesión ordinaria del periodo legislativo 2019. Contamos con la presencia de 13 señoras y señores concejales. Por secretaría se dará lectura a las comunicaciones oficiales. Comunicaciones oficiales de la Presidencia del HCD, Banca del Pueblo, expediente letra P, 12.515/19, anexado al expediente letra P, 12.523/19, Palucci, Juliana, solicita Banca del Pueblo. Invitamos a la señora Palucci a ocupar la Banca del Pueblo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la Banca del Pueblo la solicité en su momento, mientras transcurría toda la crisis del transporte público local, a la par de presentar un proyecto por la estatización del transporte público de pasajeros, y a eso a su vez le hemos sumado el reclamo del boleto educativo gratuito, que es un reclamo que venimos desarrollando no solo en la localidad de Villa Gesell, sino también en la localidad de Pinamar, Madariaga y Partido de la Costa, porque bueno, se dificulta mucho la llegada a los lugares de estudio con el alto costo del boleto. Voy a empezar por el planteo de la estatización del transporte, entendiendo que el transporte público es una necesidad social en una localidad que tiene más de 40.000 habitantes, en donde la clase trabajadora local se ve obligada a trasladarse por medio del transporte a los lugares de estudio, a los lugares de trabajo, lugares de estudio en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche, al hospital, a los distintos puntos que se ubican en la localidad de Villa Gesell, que tienen que ver también con los servicios que se brindan, y donde las localidades del sur también se ven, necesitan y requieren del traslado por parte de esta comunidad que tiene que acercarse hasta Villa Gesell. Entendemos que el transporte público no puede ser considerado un negocio, no puede ser una mercancía. El transporte público es un derecho de la población y como tal tiene que estar garantizado por el Estado. Transcurrimos una serie de vaciamiento y destrucción del transporte, y a esto quería referirme también. En primer lugar, entendiendo que ninguna empresa privada permanece si no obtiene una ganancia. Esto es importante entenderlo porque esa ganancia siempre es a costa de los trabajadores y de los usuarios. El vaciamiento y la destrucción del transporte se expresa, por un lado, en la falta de inversiones o mejoras del servicio, se expresa en la escasez y en el mal estado de las unidades, se expresa en la falta de frecuencias, en el elevado costo del boleto. La destrucción y el vaciamiento del transporte se expresa también en una diagramación de recorridos sin contemplar las reales necesidades de la población, en la precarización laboral de los trabajadores, donde se falta al pago de los salarios en tiempo y forma, en la pérdida de los derechos laborales y en la pérdida de las fuentes de trabajo, como hemos visto en el caso de los trabajadores del Querandí y del Naco. Hay una responsabilidad política en relación al vaciamiento y a la destrucción del transporte, en relación al desvío de fondos, que son fondos públicos, por parte de un puñado de empresarios. Y esta destrucción y vaciamiento se derivan de un modo de contratación, de un sistema de contratación, en donde el Estado contrata empresas privadas para brindar un servicio público.
se deriva también de una política subsidiaria, donde el Estado otorga subsidios millonarios a las empresas de transporte sin que esto se traduzca en un seguimiento y en un control y auditorías por parte del Estado en relación a los libros contables de las empresas. Y entendemos que hay una responsabilidad política tanto de los ejecutivos municipales como de los legislativos, es decir, de los consejos deliberantes de la provincia y de la nación, que son todos los espacios y las instituciones, digamos, que otorgan estos subsidios millonarios y hacen la vista gorda en torno al destino de los fondos que se otorgan. Entendemos también que el hecho de que las empresas privadas se lleven buena parte de la torta de lo que serían los subsidios millonarios, cuenta con una corresponsabilidad de todos, tanto oficialistas como opositores, que han mantenido esta política subsidiaria durante todos estos años. Y que en la primera de cambio esas empresas, cuando entienden que ya el negocio no funciona más, se retiran de la escena con el dinero del Estado, con el dinero de los trabajadores, a quienes en muchas ocasiones no pagan el último mes de trabajo, y además dejan sin transporte al conjunto de la población. También quiero aprovechar este espacio para posicionarme en torno a la campaña que ha habido por parte de la Intendencia en torno al rol que tenían los trabajadores, tildándolos de mafiosos cuando fue la partida del último Querandí, en donde se hizo toda una campaña desde el poder político local ensuciando un reclamo genuino, que es el reclamo de las 80 familias que quedaron en la calle, planteándolo y equiparando el accionar de trabajadores que se han quedado sin un convenio colectivo, se han quedado sin una fuente de trabajo, se han quedado sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa, se han quedado sin obra social, se han quedado sin antigüedad, sin aporte jubilatorio, y buscan equiparar justamente este reclamo genuino con un accionar mafioso que es el de una burocracia sindical devenida en empresaria. Como bien sabemos que muchos burócratas sindicales de transporte son accionistas de las diferentes empresas de transporte. Y en este punto me parece importante denunciar ese accionar del municipio, del ejecutivo municipal, como un posicionamiento en donde se colocan de la vereda de enfrente de los trabajadores y cerrando filas con los intereses sociales de las empresas y de esta burocracia sindical que, como ya dije, es una burocracia devenida en empresaria. También quería plantear que están a tiempo de exigir la reincorporación de los trabajadores que no han sido reincorporados hasta el día de la fecha, pese al ingreso de una nueva empresa que es Nuevo Bus. Esta empresa es una empresa que viene de Olavarría, que viene de un servicio completamente deficiente en el mismo sentido que venía denunciando, donde se ha desarrollado un vaciamiento, se ha desarrollado también las condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte han quedado completamente en la nada, y en este sentido es que me parece que no es inocente que desde el Consejo Deliberante, desde el Ejecutivo y de lo que sería el bloque oficialista, no se haya advertido a la población y accionado en relación a lo que fue el fondo compensatorio, el seguro de caución con el que deberían haber contado los trabajadores, en torno al artículo 236 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que la municipalidad reservará para sí el derecho de incautarse de las entidades concesionarias y tomar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del mismo
o cuando aquellas no dieran cumplimiento a las estipulaciones del contrato. En garantía de la regular y eficiente prestación, podrá también exigir de los concesionarios la constitución de depósitos proporcionados al valor de los capitales y a la importancia y magnitud de los servicios. Las consecuencias de la destrucción y del vaciamiento del transporte están a la vista. Trabajadores que, como bien planteé, se han quedado sin una perspectiva de futuro, una fuente de trabajo, todos los derechos laborales vulnerados, una población que no tiene posibilidad de trasladarse porque no hay frecuencias, porque si bien ahora se plantea que ya está regularizado, la realidad es que la gente que vive en Mar Azul, la gente que quiere ir al hospital, que quiere ir a cursar y demás, o que quiere ir a trabajar, no puede contar con un servicio de frecuencias que responda a las necesidades de la población. Es una tríada capitalista, la del empresariado, el Estado y el poder político con la burocracia sindical, que perjudica notablemente la vida de la población y de los trabajadores. Y en ese sentido es que denunciamos al poder político por ponerse en esa vereda. Hoy el Ejecutivo Municipal le está dando 1 millón de pesos mensuales a una empresa de transporte que, como bien dije antes, viene de Olavarría estafando al Estado, estafando a los trabajadores y una vez más se coloca del lado de los intereses empresarios. Y esto es importante denunciarlo, porque no se trata solo de garantizar que exista el transporte público local. Si simplemente fuera ese el planteo, que exista el transporte público local, ¿por qué no proceder a la estatización del transporte? Y sacar del medio a intereses sociales que son completamente ajenos a lo de la clase trabajadora de Villa Gesell. A esto que estoy planteando ahora se suma la crisis del transporte de Villa Gesell, Pinamar y Madariaga con el servicio de Montemar y Rápido del Sur, que el día viernes dejó de funcionar. Cerró la persiana de un día para el otro. Quienes cargamos la tarjeta a Montemar y le pusimos plata, no sabemos a quién reclamarle la plata que le hemos puesto. Quienes vamos a cursar, quienes van a trabajar, no tienen cómo llegar a sus lugares de estudio, de trabajo. Y tiene que ver con justamente lo que vengo planteando en relación al transporte local. No es ajeno por ser otra empresa, sino que, por el contrario, coinciden todos los puntos de denuncia, de vaciamiento, destrucción, desvío de fondos y darle la espalda a los reclamos y a las necesidades de la población y de los trabajadores, que tiene que ser completamente repudiado. ¿Quién se hace cargo de la falta, de la pérdida de trabajo producto de la falta de transporte? ¿Quién se hace cargo de la imposibilidad de continuar los estudios producto de la falta de transporte? ¿Quién se hace cargo de devolvernos el saldo que habíamos cargado en la tarjeta y que ya dejó de funcionar porque plantean que va a funcionar con el sistema SUBE y que eso quedó en una página anterior? Bueno, sepan que son responsables los miembros del Consejo Deliberante, los concejales, el bloque oficialista, la Intendencia, el Poder Político Provincial y Nacional, de toda esta destrucción que estamos padeciendo y de no tomar cartas en el asunto en favor de toda una población que necesita de un servicio de transporte porque es una necesidad social. El proyecto de estatización del transporte que hemos presentado por mesa de entradas, justamente lo que plantea es que nadie mejor que los trabajadores y los usuarios conoce las necesidades de la población. No necesitamos de las empresas de transporte que vienen a quedarse con nuestros recursos, con los recursos del Estado, y encima son beneficiadas con tarifazos que son otorgados por los distintos poderes políticos, ya sea los consejos deliberantes como a nivel provincial y nacional. Esos tarifazos que nunca se corresponden con los acuerdos salariales, porque la suba del boleto no tiene nada que ver
con la magra suba de salario que tenemos cada año. Entendemos también que la estatización del transporte puede garantizar mejores condiciones laborales, salariales y jornadas reducidas. Entendemos que permite avanzar contra la corrupción al no haber una connivencia entre los empresarios y los gobiernos de turno. Entendemos que también puede otorgar el boleto educativo gratuito, un boleto a jubilados y el boleto obrero diferenciado. Entendemos también que puede tomarse el conjunto de los trabajadores como parte de la planta permanente según su convenio colectivo de trabajo, respetando su antigüedad y todos sus derechos laborales. Entendemos que es fundamental sacar del medio a los empresarios privados del transporte y que pongamos a funcionar un servicio de transporte que responda a las necesidades de la población. El proyecto está presentado en mesa de entradas, se ha hecho público y llamamos al conjunto, digamos, de los concejales y de la intendencia a estudiarlo y estamos a disposición para poder tener un intercambio, porque la crisis del transporte no está resuelta con la empresa Nuevo Bus, porque sigue estando abierta la crisis del transporte a partir de que se sigue desfinanciando al Estado por parte de empresas privadas, a partir de que no hay una auditoría y un control de los libros contables, a partir de que hay un montón de trabajadores que no han sido contratados por parte de la nueva empresa y a partir de que el monto del boleto es completamente alto y que no alcanza para poder... que no alcanzan los sueldos, que no alcanza digamos, la realidad económica que estamos atravesando, también impacta en los bolsillos de la población trabajadora, que en su mayoría somos o precarizados, o no tenemos trabajo, desocupados, o tenemos simplemente trabajos temporarios. Por eso es que, bueno, hago este llamado a estudiar el proyecto, a poner todo lo que haya que poner para justamente garantizar un servicio público como es el transporte público de pasajeros. Eso en relación al tema del proyecto de transporte y de la estatización, y después quería referirme en relación al reclamo del boleto educativo gratuito. Hace meses que venimos planteando, en realidad hace años que venimos planteando la necesidad de un boleto educativo gratuito. Hay una ley desde el año 2015 que establece la gratuidad para todos los niveles educativos, ya sean recorridos urbanos o interurbanos y de dependencias públicas o privadas. Y este boleto educativo no está siendo implementado. Quienes estudiamos en la localidad de Madariaga o en Pinamar, nos vamos allá porque acá no tenemos una oferta educativa. La oferta educativa de nivel superior tenemos un profesorado privado, no hay una oferta pública que otorgue títulos oficiales de profesorado y las instituciones que están en Madariaga son las únicas que otorgan títulos oficiales en toda la región 18. En este sentido, nos parece fundamental que quienes estamos desarrollando nuestra formación docente, que en muchos casos también estamos frente al aula en nuestra localidad, porque la demanda de recurso humano es muy grande y quienes estamos estudiando a la vez muchas veces estamos trabajando de docentes. En ese sentido nos parece muy importante que se implemente el boleto gratuito, que la ley 14.735 votada en 2015 sea implementada definitivamente y en el transcurso de nuestros reclamos hemos ido al Consejo Deliberante de Madariaga, al Consejo Deliberante de Pinamar, al Consejo Deliberante de Villa Gesell, hemos presentado notas pidiendo audiencias en los distintos poderes ejecutivos de las distintas localidades. Este viernes recién, después de 2 meses, logramos que nos reciba el intendente de Villa Gesell. Hemos acordado un plan que, si bien no es lo que nosotros fuimos a plantear, es un paliativo para poder... conseguimos un minibús de 22 lugares, siendo que somos 100 y pico,
y entendemos que es un paliativo mínimo para poder seguir cursando en los profesorados, porque el monto del boleto pasó de un año a otro para nosotros de 800 pesos a 4.000 pesos mensuales. Es decir, quintuplicó el valor del boleto a partir de que nos sacan un descuento estudiantil que habíamos logrado en 2016. Y esto me parece importante decirlo porque ningún salario quintuplicó su valor de un año al otro, muy por el contrario, la situación económica es cada vez peor. En ese sentido, bueno, si bien conseguimos esa reunión con el intendente Barrera, entendemos que la lucha por el boleto estudiantil tiene que continuar y son ustedes responsables, así como la intendencia, tanto de Villa Gesell como de Madariaga y Pinamar, de implementarlo en la región hasta que la provincia finalmente lo implemente. Voy a hacer una reflexión en torno a esto, y es que el pedido que ha realizado la empresa Nuevo Bus de que el Ejecutivo Municipal le dé 1 millón de pesos mensuales hasta que la provincia incorpore en el subsidio general que le da la empresa ese monto, fue respondido favorablemente. Sin embargo, no logramos todavía que se responda favorablemente nuestro pedido de que el boleto estudiantil sea gratuito para los estudiantes que viajamos, que no tenemos el respaldo que tiene una empresa privada, no tenemos digamos, el manejo económico que tiene una empresa privada. Como bien decía, somos precarizados, somos trabajadores que no podemos llegar a fin de mes y no se compara la necesidad de una empresa con la necesidad de familias. Y en ese sentido nos parece que la respuesta no fue acorde a lo que sí se respondió favorablemente a una empresa, en donde nosotros lo que estamos pidiendo es que el municipio, tanto de Gesell, Pinamar, de Madariaga y La Costa, garanticen el boleto gratuito hasta tanto la provincia lo implemente. Hay que exigir que Vidal y la provincia de Buenos Aires implemente el boleto educativo gratuito, pero hasta que eso suceda, sabemos que nuestros compañeros en las cursadas ya dejan de ir, no están asistiendo, hay una deserción muy grande que se nota en los pasillos, y eso es un futuro truncado de la juventud, un futuro truncado del recurso humano docente que necesitamos en nuestra localidad, y además, digamos, en algún punto, no puede responder al pedido que ha hecho la provincia de Buenos Aires de que los docentes en curso terminen el tramo pedagógico, terminen la formación docente y estén al frente de la cursada con los estudios avanzados o terminados. Eso no va a poder ocurrir en la medida en que la provincia y los municipios no garanticen el boleto gratuito. Y hacemos responsables al poder político local, provincial, de esta falta de implementación. Y otra cosita, quienes vamos a estudiar a Madariaga, así como quienes estudian en el turno noche, no cuentan con un servicio de transporte local que los lleve hasta su casa. Muchas compañeras que viven en Mar Azul bajan en Villa Gesell, en la terminal, y no tienen forma de volver a su casa y tienen que pagar remises que les salen 200 pesos por día. Imagínense en el cálculo de 4.000 pesos mensuales de transporte interurbano, sumarle los 200 pesos diarios de remis. Y también hacemos responsable al Consejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal de esta situación, porque bueno, lleva digamos, la perspectiva de esto es una deserción estudiantil que justamente se lleva por delante el futuro de muchas compañeras y compañeros de estudio. Así que bueno, creo que ya dije todo. Bueno, dejo planteado eso y exigimos una pronta respuesta, inmediata respuesta en torno al boleto educativo gratuito, que tiene que ser ley, que ahí están las compañeras que vinieron a acompañar el reclamo, y en el día de hoy también se presentó en Pinamar una nota
no solo anunciando lo que hemos logrado en Gesell, sino también exigiendo que se tenga en cuenta en el acuerdo entre el municipio y la empresa a los estudiantes que hemos sido dejados a un lado en el ciclo lectivo 2019, habiéndonos quitado el descuento estudiantil. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, expediente letra S, 12.485/19, Miguel Soler, eleva reclamo sobre concesión UTF 0999. Dando Tiene la palabra la concejala Estanga. Gracias, señor presidente. Sí, con respecto al expediente que acaba de mencionar el secretario, 12.485/19, que se pide es el ingreso de una contestación del tribunal a una resolución que afortunadamente había emanado este cuerpo sobre un reclamo de una concesión y ahí se solicita en esa respuesta que se adjunte alguna documentación que también oportunamente nosotros le habíamos pedido al Ejecutivo, que no tuvimos respuesta. Pero se nos ha acercado por parte del concesionario la documentación solicitada por el tribunal, y lo que nosotros pedimos es el ingreso sobre tabla de una resolución y el tratamiento de la misma. Si lo puedo alcanzar, secretaría. Concejala que esté por la afirmativa, en su voto. 13 señores concejales por la afirmativa, con la ausencia momentánea de la concejal Clarice, la concejal Grispur y el concejal de Coche. Visto la respuesta a la resolución 4698 por parte del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y considerando que con fecha 15 de abril de 2019 el responsable de la delegación Mar del Plata del Honorable Tribunal de Cuentas responde a la resolución sancionada el 1 de abril del 2019 en relación a la consulta sobre si corresponde la retención por parte del Departamento Ejecutivo Municipal del endoso de la póliza de seguro correspondiente a la unidad turística fiscal lote 19 Norte, solicitando previamente a emitir opinión, copia del expediente iniciado por parte del concesionario en el Departamento Ejecutivo y copia certificada de la póliza de seguro contratada a la compañía San Cristóbal. Que este honorable cuerpo ha sancionado las resoluciones 4697 y 4699, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal y a la compañía de seguros San Cristóbal respectivamente la información indicada. Por ello, el bloque de concejales de Cambiemos solicita sanción favorable al siguiente proyecto de resolución. Primero, eleve al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires la recomendación requerida mediante nota de fecha 15 de abril de 2019 en respuesta a la resolución 4698 emanada por este cuerpo, que es parte de la presente. Firmado concejales Ana María Martínez, Estanga, Grispur, Baldo y Malgor. Tiene la palabra la concejala Estanga. Gracias, señor presidente. Sí, a fin de acelerar el trámite y contando con la documentación solicitada, pedimos el acompañamiento para que esta resolución sea aprobada y remitida la información requerida por el Honorable Tribunal de Cuentas. Gracias. Tiene la palabra la concejala Pagano. Martín, perdón. Gracias, señor presidente. ¿Podríamos leer la parte resolutiva otra vez? Primero, eleve al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires la documentación requerida mediante nota de fecha 15 de abril de 2019 en respuesta a la resolución 4698 emanada por este cuerpo, que es parte de la presente. Consulto, ¿está la información? Porque esto lo debatimos anteriormente en aquella sesión en que tendría que contestar la compañía, el municipio y después elevar al Tribunal de Cuentas.
Esto es lo que votamos nosotros en incidencia y se votó igual y ahora volvió pidiendo esa documentación. ¿Tenemos esa documentación? Para poder elevarlo al Tribunal de Cuentas. Si no, va a ir otra vez incompleto. ¿Quiere que veamos un guardia intermedio? Solicito un guardia intermedio. Concejales, estén por la afirmativa. 15, señores concejales, por la afirmativa.